La ley de urgente consideración, una de las piedras angulares de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, ha sido, ustedes saben, uno de los temas principales de debate político en la primera mitad de este periodo de gobierno. El proyecto, que incluía una amplia variedad de temas, fue presentado al Parlamento el 23 de abril de 2020, en medio de la emergencia sanitaria. Menos de 3 meses después, el 9 de julio, fue promulgado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la ley quedó firme en su totalidad recién el pasado 27 de marzo, cuando tuvo lugar el referéndum. Durante todo ese tiempo, buena parte de la discusión giró, sí, sobre los contenidos, pero además sobre el alcance del mecanismo de la ley de urgente consideración, una herramienta que está prevista en el artículo 168 de la Constitución y que establece límites a la duración del debate parlamentario en este tipo de proyectos. De hecho, la oposición señaló varias veces que este procedimiento abreviado había impedido analizar a fondo en comisión el contenido de la iniciativa del Poder Ejecutivo. A partir de esta experiencia tan reciente y tan candente, esta semana habrá una instancia para discutir sobre ventajas y desventajas del mecanismo de urgente consideración. ¿Dónde? En el quinto y último foro de La Máquina de Aprender, una serie de encuentros en los que académicos y políticos buscan generar insumos para mejorar las prácticas e instituciones de la democracia uruguaya. Este quinto foro tendrá lugar el jueves 30 de junio, a las 19 horas en el Paraninfo de la Universidad de la República. Allí se presentará un estudio sobre el origen, los usos y los riesgos del mecanismo de urgente consideración en Uruguay, realizado por los politólogos Diego Luján y Gonzalo Puch, y ese documento se analizará en 2 mesas, una integrada por politólogos, otra por dirigentes políticos. En los próximos minutos les propongo que nos adelantemos a ese coloquio. Para eso estamos con Fernanda Boidi, una de las coordinadoras de La Máquina de Aprender. Ustedes la conocen bien de las mesas de análisis político. Fernanda, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Y estamos también, pero acá en estudios, con Diego Luján, otro conocido participante de nuestras mesas, que, como señalé recién, es coautor de la investigación que se ha preparado para esta instancia. Diego, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buen día, Emiliano. Buen día, Fernanda, también. El año pasado, cuando se lanzó el ciclo de La Máquina de Aprender, ustedes ya habían previsto que este sería uno de los temas a examinar. ¿Por qué lo colocaron en el final de la serie de coloquios? Así es, Emiliano. No solo ya lo habíamos previsto, sino que Diego y Gonzalo habían estado trabajando y a fin de año el documento estaba listo. Pero resolvimos que la discusión, para que se centrara en el mecanismo y no en esta ley de urgente consideración en particular que fue sometida a referéndum, teníamos que separarlo temporalmente de la campaña a favor y en contra. Entonces no nos quedaba otra que ponerlo para después primero porque en un momento no sabíamos si iban a recabar las firmas o no, pero estaba como muy candente toda la discusión. Entonces lo que decidimos fue, bueno, en el caso de que se juntaran las firmas, lo pasamos lo más lejos posible, entonces quedó al final del ciclo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesaba, como decía hace un momento, era centrar la discusión en el mecanismo y no en los contenidos específicos de esta ley. Uh-huh. Sí, o sea, el coloquio se iba a hacer fuera cual fuera el resultado del referéndum, ¿no? Pero bueno, vayamos a eso que decías y que también probablemente tenga comentarios de parte de Diego. Desde el punto de vista de la ciencia política, ¿por qué es importante reflexionar sobre esto, sobre el mecanismo de urgente consideración? Nos parece interesante porque es un mecanismo que se ha, como otros temas que se trataron en los distintos foros de La Máquina de Aprender, que parte de la premisa de que nuestra democracia es una democracia de muy alta calidad y que se apoya en una gran fortaleza institucional a la que han contribuido todos los actores del sistema, los que han tocado ser gobierno y oposición y por supuesto también la ciudadanía y otras fuerzas activas de la sociedad civil. Pero sí entendíamos que había cuestiones que o merecían una revisión un poco más exhaustiva o merecían una revisión, o merecían un pasado de raya respecto de dónde estábamos en el contexto internacional. Entonces, distintos temas fueron abordados con distintos espíritus en mente. La representación política de la mujer es claro que es deficitaria respecto a cualquier estándar internacional con el cual nos comparemos.
Las asesorías parlamentarias funcionan de un modo muy diferente en Uruguay. Este fue el primer tema que tratamos en el primer foro con el que inauguramos la serie de la máquina de aprender. Funciona muy diferente en Uruguay de lo que funciona en otros lugares del mundo, y tratamos de ver hacia dónde podíamos aspirar y qué cosas eran mejorables, teniendo en cuenta, por supuesto, las limitaciones de recursos y de capital humano y hasta idiosincráticas que tenemos en nuestro Parlamento. Con este mecanismo, lo que nos pasaba es, y Diego podrá contarles mejor, que no había demasiada evidencia, ni local ni internacional, sobre cuáles son las implicaciones, porque además es un mecanismo muy particular para la democracia, pero sí reconocíamos, sobre todo dentro de la comunidad politológica, cierta incomodidad con algunas características, en particular de esta última luz, sobre la cantidad de artículos, sobre la cantidad de temas y los desafíos que eso imponía a el debate parlamentario que pudiera mejorarla. Entonces, atendiendo a eso, decidimos hacer lo que hicimos para todos los foros: buscar evidencia académica con sustento empírico y promover la discusión académica y política del tema, porque nos parecía de gran relevancia. Vamos a esto, entonces, vamos a meternos enseguida en lo que arrojó el estudio, el artículo que se preparó para esta oportunidad. Pero lo primero, Diego, me parece que es recordar qué es un proyecto de ley de urgente consideración, cuál es su sustento legal. Estamos hablando de la Constitución, ¿no? Es un derecho que el presidente de la República tiene según lo que se establece en el artículo 168 de la Carta Magna. Efectivamente, sí. Yo diría, es una prerrogativa del Poder Ejecutivo, ¿sí? No necesariamente del presidente. Está más bien allá la de que, precisión. digo esto porque nuestra Constitución es bastante clara respecto del órgano Poder Ejecutivo, cuáles son los alcances, cuáles son los límites que tiene, ¿no? Entonces, sí, obviamente el presidente es el que lidera el Poder Ejecutivo, pero constitucionalmente la prerrogativa de declarar un proyecto enviado al Parlamento bajo el rótulo de urgente consideración es una prerrogativa, sí, del órgano Poder Ejecutivo. Eso lo aclara bien el artículo 168 en su comienzo, cuando dice: al presidente de la República, actuando con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros corresponde, y bueno, viene una serie de puntos, uno de ellos: proponer a las cámaras proyectos de ley o modificaciones a las leyes anteriormente dictadas, y se agrega: dichos proyectos podrán ser remitidos con declaratoria de urgente consideración. Eso mismo. Entonces, en realidad es una adenda, o sea, es una declaratoria que el Poder Ejecutivo agrega al proyecto de ley, que lo cataloga como de urgente consideración. Y eso dispara una serie de procedimientos distintos al que sigue el resto de los proyectos de ley convencionales. Y entonces es una prerrogativa que vuelve particularmente poderoso al Ejecutivo frente al Legislativo, en una relación que por supuesto está muy reglada por la Constitución, no solamente en el caso de la Constitución uruguaya, sino que el diseño institucional del presidencialismo requiere, dada la separación de poderes que está, digamos, en su grado máximo dentro de lo que es el régimen presidencialista, hay una regulación muy específica de cuáles son los límites, cuáles son las atribuciones de cada uno de los poderes. Y este mecanismo en particular lo que hace es, de alguna manera, parcialmente desnaturalizar esa relación, donde coloca al Poder Ejecutivo en una relación, digamos, de predominio. Sí, ¿sí? Apura al Parlamento. Apura al Parlamento y lo amenaza en el sentido de que si ese apuro no se consuma, digamos así, hay una aprobación tácita que está allí pendiendo, ¿no? como una amenaza, que es la aprobación del proyecto tal como se envió por el Ejecutivo. Entonces, este instrumento que tiene estas dos características, ¿sí? Los plazos abreviados para su tratamiento y además la aprobación tácita en caso de que no se pudiese conformar una mayoría para rechazar o para modificar el proyecto, lo que lo vuelve particularmente poderoso en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una aclaración, porque de este último aspecto que voy a mencionar, creo que se habló poco durante todos estos debates. En rigor, cada Cámara puede levantar la declaratoria de urgente consideración, ¿no? Pero, claro, para eso tienen que darse mayorías altas, ¿no? Claro, entonces, digamos, a ver, yo diría, para entrar ya de lleno en el tema, en cuál es la lógica, ¿no? Y cómo esta lógica de la urgente consideración cambia las relaciones de fuerzas entre los poderes. Hay una Cámara que recibe el proyecto. Esa Cámara básicamente lo que puede hacer es no hacer nada, dejar que venza el plazo
En el caso de que venza el plazo, el proyecto es aprobado tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo. Entonces, es muy importante desde el punto de vista estratégico cuál es la primera Cámara en la que ingresa el proyecto de ley. Luego, esta Cámara también puede quitarle la declaratoria de urgente consideración, ¿sí? Para lo cual requiere conformar una mayoría contraria, y ahí ya empiezan a jugar entonces por decirlo de algún modo, las relaciones de fuerza partidarias, ¿sí? Sobre todo en una democracia como la uruguaya, ¿no? Se requiere 3/5 para levantar la declaratoria de urgencia. Se requiere una mayoría muy calificada, y eso hace que si el presidente tiene, aunque esté en condición minoritaria, si el presidente tiene una minoría lo suficientemente disciplinada que supere los 2/5 de esa Cámara, entonces es improbable que la primera Cámara, la Cámara que recibe el proyecto, pueda levantarle la declaratoria de urgente consideración. Pero además, dentro del plazo, esta Cámara puede modificar el proyecto. Es decir, puede sí haber una mayoría, no para rechazarlo o para quitarle la declaratoria de urgente consideración, en cuyo caso el proyecto se transforma en un proyecto ordinario y tiene el seguimiento que tiene cualquier otro proyecto, pero sí puede haber una mayoría para modificarlo. ¿Sí? En el caso de modificarlo, pasa a la segunda Cámara también tiene allí un plazo perentorio, reducido, abreviado, con condiciones más o menos parecidas a las de la primera Cámara, ¿sí? Allí puede rechazarlo o puede modificarlo. Si no logra rechazarlo ni modificarlo, otra vez rige allí la aprobación tácita. Todo este proceso tiene un máximo de 100 días, ¿sí? Porque si la segunda Cámara hace nuevas modificaciones, vuelve a la primera y eso de última se termina dirimiendo la Asamblea General, ¿sí? Por tanto, en un plazo máximo de 100 días, que podrían ser menos si la primera Cámara no se pronuncia, habría que aprobar o hacer algo respecto del proyecto de ley de urgente consideración si es que el Parlamento tiene preferencias diferentes a las del Ejecutivo, ¿sí? De lo contrario, quedará aprobado el proyecto original como fue remitido por el Ejecutivo a la primera Cámara. Ahora, agrego yo, a este mecanismo la Constitución le pone pocos límites, ¿no? Escasos límites, diría que son 2, ¿no? Dice, el Poder Ejecutivo no podrá enviar a la Asamblea General más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente, ni enviar un nuevo proyecto en tales condiciones mientras estén corriendo los plazos para la consideración legislativa de otro anteriormente enviado. Esa es una limitación. Y la otra es que no podrán merecer esta calificación los proyectos de presupuesto ni aquellos para cuya sanción se requiera el voto de 3/5 o 2/3 del total de componentes de cada Cámara. Exacto, es lo que Sanguinetti y Pacheco Seré en un libro de 1967, analizando precisamente la reforma, llaman la limitación sustantiva y la limitación cuantitativa, ¿sí? Es decir, efectivamente, mientras haya un proyecto rotulado como de urgente consideración bajo tratamiento, el Poder Ejecutivo no puede enviar otro, y a su vez todos aquellos proyectos que requieran una mayoría, una supermayoría para ser aprobado, no podrán ser sometidos a este régimen de urgente consideración. Ahora, eso es todo. Eso es todo. No hay ninguna limitación en cuanto a cantidad de temas que se puede incluir en uno de estos proyectos, ni en cuanto a la cantidad de artículos que puede tener, ni en cuanto a cuántas veces puede usar este mecanismo un gobierno a lo largo de sus 5 años. De eso no se dice nada. Nada. Y si uno hiciera... Es llamativo que se hayan dejado tantas lagunas, ¿no? Bueno, a ver, recordemos que la Constitución del 67 es una respuesta, digamos así, yo no quisiera decir hiperpresidencialista porque no llega, yo no la rotularía de ese modo, pero sí es una respuesta frente a las críticas de la Constitución del 52 que tenía el Ejecutivo colegiado, ¿sí? Entonces, de algún modo, es como que el péndulo se fue para el otro lado. Es una Constitución que refuerza al Poder Ejecutivo, refuerza al presidente, y por lo tanto, este mecanismo de urgente consideración que ingresa en la Constitución del 67 a la Constitución, es un mecanismo que hay que leerlo, me parece, en ese contexto. Un mecanismo que lo que busca es reforzar la capacidad del Poder Ejecutivo de elaborar políticas públicas siguiendo sus preferencias y de alguna manera poniendo en un segundo plano, al menos en este contexto específico, a las preferencias del legislativo, ¿no? La famosa reforma naranja, ¿no? Estamos hablando de la reforma naranja. Habría operado bajo la consigna de devolver al poder político la efectiva capacidad de formulación de políticas públicas, que habría quedado fragmentada a partir de sucesivas reformas institucionales y por ende susceptible a la acción de grupos patronales u obreros cuya legitimidad no residía en el cuerpo electoral.
dicen ustedes en el artículo. Bueno, es que, a ver, según la historiografía y trabajos que de la época y posteriores que han analizado los fundamentos y el contexto histórico, político, vamos a recordar que era mediados de la década del 60, todas las críticas hacia el colegiado tenían que ver con la dilación de las decisiones, ¿no? O incluso con el bloqueo, con la imposibilidad de decidir, ¿sí? Dada la fragmentación, por un lado, natural en el legislativo. La fragmentación en el legislativo es algo natural. Pero cuando esa fragmentación se traslada al Ejecutivo, porque vamos a recordar que el Consejo Nacional de Gobierno, que estaba compuesto por 9 miembros, tenía 6 miembros del partido mayoritario y 3 del partido minoritario. Era prácticamente un bipartidismo el Uruguay en ese momento. Pero dentro de la conformación de los 6 miembros del partido mayoritario, del partido de gobierno, respondía también a las líneas internas, es decir, esos 6 consejeros se repartían de manera bastante proporcional entre las principales corrientes, los sectores, las fracciones del partido de gobierno. Por lo tanto, existía una fragmentación también al interior del Poder Ejecutivo. Era un momento de polarización política, de polarización social, y la incapacidad del Ejecutivo de seguir con un ritmo apropiado a esa realidad, las decisiones, fue la que motivó, entre otras cosas, además de un contexto de una incipiente violencia y polarización social y política, movilización sindical y de los estudiantes, en fin, era el comienzo de alguna manera de la descomposición social del Uruguay. Y entonces allí se vio, como muchas veces pasa en distintos contextos históricos parecidos, en la necesidad de fortalecer la capacidad de decidir y de conducción del Poder Ejecutivo. Entonces, este instrumento se inscribe en esa tradición, en ese contexto. Y lo que hace, efectivamente, es dejar algunas lagunas, como por ejemplo estas que tú referías recién, Emiliano, acerca de la cantidad de veces que el Poder Ejecutivo podía usar el instrumento dentro de su mandato. Y si uno hiciera el ejercicio de cortar cada 100 días, asumiendo que se deja el plazo máximo, esto podría ser incluso más, el Poder Ejecutivo podría enviar algo así como 3 proyectos de ley de urgente consideración por año. Quizás alguno más. En teoría podría. En teoría podría. Y allí dentro de cada uno de ellos incluso no habría limitaciones cuantitativas en el sentido no de Sanguinetti, Pacheco, Seré, sino cuantitativas en términos de artículos, áreas temáticas, asuntos a tratar, extensión. Entonces, efectivamente, esas limitaciones son parte de lo que nosotros más adelante en el documento identificamos como particularmente problemática. ¿Qué dice la investigación que se preparó para este 5º foro de la máquina de aprender en cuanto al uso de esta herramienta? ¿Qué ha pasado desde 1967? ¿Qué ha pasado en 43 años de vida política si dejamos a un costado la dictadura? Resulta que no se lo utilizó tanto al mecanismo de urgente consideración. Vamos a ver los números, los datos enseguida. La ley de urgente consideración, ustedes saben, acaparó buena parte del debate político en la primera mitad de este gobierno, y durante todo ese tiempo uno de los ángulos de la polémica fue el alcance del mecanismo de la urgente consideración. Una herramienta que está prevista en el artículo 168 de la Constitución y que establece límites de tiempo al debate parlamentario. Por ejemplo, la oposición señaló varias veces que este procedimiento abreviado había impedido discutir en profundidad el contenido de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Bueno, a partir de esta experiencia tan reciente, este jueves habrá una instancia para reflexionar sobre ventajas y desventajas del mecanismo de urgente consideración. Será en el 5º y último foro de la máquina de aprender. Estamos adelantándonos a esa charla, a ese intercambio. Estamos con Fernanda Boidi y Diego Luján, politólogos responsables de la máquina de aprender y de este asunto en particular en su abordaje. Yo decía que hay un estudio que han preparado 2 politólogos, uno de ellos Diego Luján, el otro Gonzalo Puch, que repasa la experiencia, la historia uruguaya desde el año 1967, desde la Reforma Naranja, con este instrumento, el de la urgente consideración, hasta hoy. Y una de las conclusiones es que no se lo ha utilizado demasiado, ¿no? Bueno, a ver, sí, efectivamente. Nosotros, antes que nada, ¿no?
si bien existían algunos abordajes, sobre todo de parte del programa de estudios parlamentarios que dirige mi colega y amigo Daniel Chaschetti, que tenían buena evidencia y un buen abordaje sobre el instrumento y sobre otros temas, obviamente, que hacen a los estudios parlamentarios, la evidencia hacia atrás, es decir, antes de 1985 y en particular ese periodo entre el 67 y el comienzo de la dictadura, estaba como en una nebulosa, ¿no? Había que ir a investigar, a ver qué es lo que se había usado. Entonces, lo que hicimos con Gonzalo, con el coautor, Gonzalo Puch, el coautor del trabajo, es ir a investigar hacia atrás, a ver si se había usado, cuánto se había usado, con qué intensidad y con qué frecuencia, y lo que encontramos es que haciendo el periodo completo, es decir, desde el origen del mecanismo hasta hoy en día... O sea, 43 años si descontamos la dictadura. Exactamente. En 43 años se usó... 20 veces. 20 veces el Poder Ejecutivo remitió a alguna de las cámaras un proyecto de ley catalogado o caracterizado como de urgente consideración. Ahí estamos viendo en la pantalla, en nuestra emisión en video, toda la serie, ¿no? Los distintos casos. Eso, es interesante entonces ver, en primer lugar, que si bien es un instrumento, como decíamos hace un rato, que le otorga un poder, una prerrogativa muy importante al Ejecutivo, no ha sido utilizado con una frecuencia exorbitante. Es decir, lo primero que podemos descartar es un abuso del mecanismo. Es decir, los distintos gobiernos que han pasado desde el año 1967 hasta la fecha, gobiernos democráticos, no han utilizado de manera abusiva esta prerrogativa que la Constitución les da. En segundo, otra de las conclusiones que surgen a partir de la recopilación de usos es que ha sido usado prácticamente por todos los presidentes, por todos los poderes ejecutivos, ¿sí? O sea, todos los presidentes lo usaron y hubo 2 periodos de gobierno en los que no se usó. Lo que pasa es que fueron segundas presidencias, exacto, ¿no? Y eso no es casual, ¿no? Tanto como para aclarar el punto, todos los presidentes lo usaron, pero hubo 2 periodos donde no se usó porque tanto Sanguinetti en su segunda presidencia como Tabaré Vázquez en su segundo mandato no utilizaron el mecanismo. Pero sí lo usaron en sus primeras presidencias. Exactamente. Y es interesante notar que lo usaron presidentes de todos los partidos, de los 3 partidos que han gobernado hasta aquí, durante el periodo. Quien más lo usó fue el primer gobierno. Si bien allí tenemos un uso de Gestido y 4 usos de Pacheco, el periodo, digamos, de gobierno es el mismo. Se utilizó 5 veces, es decir, cuando el instrumento se incorpora a la Constitución, en ese primer periodo se utiliza 5 veces. De todos modos, luego, por ejemplo, Lacalle Herrera lo utiliza 4 veces, Mujica lo utiliza 4 veces, un poco inesperado ese uso, teniendo en cuenta la mayoría parlamentaria de la que gozaba el Frente Amplio. Es decir, hay allí una diversidad de situaciones y sobre todo de motivaciones para utilizar el instrumento. Hay un único caso en que se levantó la categoría de urgente consideración, ¿no? Bueno, fue en el gobierno de Pacheco, justamente. En el gobierno de Pacheco se levantó en uno de los proyectos, yo ahora no recuerdo y no tengo aquí la información de cuál fue, pero efectivamente hubo una circunstancia en la cual se levantó. Luego hubo muchas circunstancias donde el proyecto o se modificó en el trámite parlamentario o bien se rechazó. Hubo proyectos que fueron rechazados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de estos proyectos con características de urgente consideración fueron rechazados en toda esta historia, ¿no? Exactamente. Lo cual implica que la tasa de éxito es relativamente alta, es decir, cuando el presidente, cuando el Poder Ejecutivo utilizan el mecanismo de urgente consideración, en general han tenido éxito, pero no ha sido en todas las circunstancias. Eso quiere decir que hay características del sistema político, en particular, obviamente, la fragmentación del sistema de partidos, la cohesión de la coalición que respalda al Poder Ejecutivo en el Parlamento, el nivel de polarización y de fraccionalización, además, a la interna de los partidos, que hacen al resultado final, ¿sí? Esto quiere decir que la utilización del mecanismo
pone al Ejecutivo en una situación francamente mejor que la que tendría bajo circunstancias normales, pero no le garantiza un 100% el éxito para el proyecto. Cuando dije que hubo 6 proyectos de urgente consideración rechazados, estoy hablando de rechazos en el Parlamento. Leyes de urgente consideración sometidas a referéndum hubo una sola. Después iremos a eso, pero es la de este periodo, ¿no? Exactamente. El recurso del referéndum se empleó una única vez con respecto a leyes de urgente consideración. Bueno, y no prosperó. En el caso que se dio este año, ya sabemos que no prosperó. Lo otro, para terminar con el repaso que ustedes hicieron con la investigación de antecedentes, marcan una tercera conclusión interesante. Y es que ha existido una importante variación en cuanto a la extensión de los proyectos, en palabras y en artículos incluidos, así como en su dimensionalidad temática. Bueno, ese yo creo que es uno de los principales resultados de la comparación que hicimos, ¿qué es lo que hicimos con Gonzalo? Dentro de estos 20 proyectos que logramos identificar, en donde se usó el mecanismo de urgente consideración, lo que hicimos fue ir a esos proyectos, analizarlos en profundidad. Son muchos, algunos son muy extensos, pero utilizamos algunas herramientas para que eso sea algo más simple, sobre todo en cuanto a la comunicación, ¿sí? Para analizar esos 20 proyectos tomamos algunas medidas, algunos indicadores, ¿sí? El primero tiene que ver con la extensión en cantidad de artículos. Uno podría decir, bueno, la primera aproximación gruesa a cuán extenso es un artículo, un proyecto, es la cantidad de artículos. Luego, obviamente, hay proyectos que tienen muchos artículos pero refieren a un solo tema, otros que tienen menos artículos pero refieren a muchos temas. Entonces empezamos a controlar esa diversidad por un segundo indicador, que es la cantidad de lo que nosotros llamamos áreas temáticas, ¿sí? O la dimensionalidad temática. Y allí vemos que controlando por la cantidad de artículos, por la cantidad de palabras, las áreas temáticas también definen una diversidad enorme, porque hay algunos proyectos de urgente consideración que refieren a una sola área temática, ¿sí? Más allá de la extensión que tengan. Quizás puede tener muchos artículos, pero refiere a una sola área temática, y entonces tiene sentido que el Parlamento pueda analizarlo con mayor detenimiento, con mayor profundidad. Luego hay otros proyectos, por ejemplo, el último proyecto, el que usó la administración de la calle Pou, tiene 70 áreas temáticas. Contra, por ejemplo, proyectos que tienen 2 áreas temáticas, una área temática, y repito, con independencia de la cantidad de artículos, ¿sí? Analizando únicamente la cantidad de temas, la dimensionalidad temática. Entonces, esto nos permite categorizar como en 2 grandes grupos estos 20 proyectos. Aquellos que son monotemáticos o de muy baja densidad temática, los agrupamos, y aquellos que son multitemáticos, también llamados leyes ómnibus. ¿Sí? Que lo que hace... Ese no es un término uruguayo, viene de la academia a nivel internacional, ¿no? Sí, tal cual. Así se llaman a los proyectos que lo que hacen es reunir una gran diversidad temática en un solo proyecto. Y lo que vemos es que hay al menos 3 proyectos multitemáticos u ómnibus durante todo este periodo. Pero aún dentro de ellos, los 2 anteriores fueron utilizados por el presidente Jorge Valle, el Poder Ejecutivo que encabezaba Jorge Valle, pero tenían una diversidad temática de unas 23 y 28 áreas temáticas. El proyecto de ley de urgente consideración de la calle Pou, también ómnibus, tiene 70 áreas temáticas. Quiere decir que triplica o casi triplica a las leyes ómnibus anteriores. Y esto, para nuestro análisis, lo que muestra es que al no existir una limitación, y aquí ato con lo que conversábamos al inicio de la charla, no existir una limitación, la capacidad del Ejecutivo de incorporar tantos temas, tantos artículos como desee o como considere oportuno, lo que hace es complicar todavía más los problemas que podrían devenir del uso del instrumento tal como está concebido, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir eso? Claro, porque ¿cuál es el principal efecto que para nosotros tiene la urgente consideración? Es que obliga a coordinar el desacuerdo, ¿sí? Es decir, cuando el Parlamento recibe un proyecto de ley, en general la lógica del funcionamiento parlamentario indica que lo que se busca es la construcción de una mayoría afirmativa, es decir, de coordinar el acuerdo, con divergencias, pero lo que se busca es una mayoría afirmativa.
En el caso de la ley de urgente consideración, dado que rige la aprobación tácita y además un plazo perentorio, lo cual todavía hace más complicado esto, lo que sucede es que se obliga al Parlamento a o no hacer nada, o en el caso de hacer algo tener que conformar, es decir, coordinar una mayoría en el desacuerdo. Y dado que hay muchas formas de estar en desacuerdo con algo, eso es particularmente complicado. Y si ese proyecto además es multitemático, aparece lo que se llama el empaquetamiento, ¿no? Es decir, se empaquetan en una única decisión muchas cuestiones para las cuales uno puede estar de acuerdo y otras no, pero es un paquete. Entonces, el dilema empieza a ser, para aquellos que están en contra de algunas de las cuestiones que están incluidas en ese proyecto, pero no en otras, cómo lograr coordinar una mayoría que pueda derribar. Entonces, el carácter ómnibus o multitemático del proyecto, lo que puede hacer, si está inteligentemente diseñado, es colocar allí dentro de ese paquete algunas cosas que son deseables para algunos e indeseables para otros, y viceversa. Colocar algunos que son indeseables para los primeros, pero deseables para los segundos, de modo que no haya forma de conformar una mayoría que esté en desacuerdo con la integralidad del proyecto, que es lo que se requiere para derribarlo, ¿no? Es decir, ¿tú decís que esto se razona, que esto efectivamente está en la cabeza de un presidente o de un gobierno que manda al Parlamento un proyecto de ley de urgente consideración tipo ómnibus? A mí no me quedan dudas, es decir, es difícil de probar en el sentido de que refiere al foro interno de los individuos, pero uno como politólogo tiene la obligación de pensar que efectivamente estas cosas se razonan, estas cosas efectivamente funcionan, porque lo que hacen es poner en aprietos, poner bajo un dilema no solamente a los individuos, ¿no?, sino sobre todo a los grupos. Vamos a recordar que en la discusión de este último proyecto de ley de urgente consideración hubo cambios en el Parlamento, hubo cambios en las cámaras, dentro incluso de la propia coalición de gobierno, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay un trabajo de refinamiento buscando darle al proyecto, armonizar el proyecto con las preferencias de la Cámara. Eso mismo podría pasar en el caso de que el proyecto no contara con una mayoría a favor, ¿sí? Pero entonces, cuando los grupos tienen que amoldar el proyecto a las preferencias del Parlamento, de pronto no tienen acuerdo acerca de qué cosas son buenas y qué cosas son malas dentro del mismo paquete. Hay un problema de grados de libertad en el fondo. Hay múltiples objetivos porque el proyecto es multitemático, pero una sola decisión. Es un dilema que surge siempre que pasa que uno tiene un solo instrumento para múltiples objetivos, y aquí pasa algo parecido. Entonces, eso lo vuelve todavía más poderoso el instrumento, ¿sí? Porque hace más difícil que se pueda llegar a coordinar el desacuerdo en las cámaras. Entonces, ¿hay una afectación de la calidad democrática? Y bueno, uno podría decir que sí. Nosotros no lo medimos empíricamente esto porque es difícil de asociar el uso del instrumento con el resultado global, que es la calidad de la democracia, que está influido por muchas cosas. Entonces es difícil atribuirle un poder causal a este único instrumento sin controlar por el resto de los efectos. Pero a mí me parece bastante claro que como mínimo hay de alguna manera una desnaturalización del proceso de elaboración de políticas públicas, ¿sí? Es decir, se le atribuye en este caso al Poder Ejecutivo una prerrogativa que por supuesto es constitucional, y en ese sentido me parece que no vale la impugnación, pero sí el análisis acerca de que cuál es el límite, dado que la Constitución no fija ninguno, que los poderes ejecutivos tienen que considerar a la hora de utilizar el instrumento. La otra cara, ustedes aluden a eso, puede sostenerse que el mecanismo de urgente consideración, y sobre todo cuando se lo recorre por esta vía, la del paquete, la de la ley ómnibus, favorece la gobernabilidad, la estabilidad y la ejecutividad de un gobierno, sobre todo si es de coalición, ¿no? Claro. Sí, a ver, es bastante razonable que pese a que nuestros resultados dan que ha sido utilizado el mecanismo por gobiernos mayoritarios, y esto también es un dato curioso, porque ¿cuál es la motivación detrás de usar un instrumento si uno tiene el respaldo parlamentario para aprobar en plazos relativamente breves la legislación que quiera? Pero es particularmente importante para un gobierno de coalición que de pronto tendría dificultades para pasar legislación, sobre todo dependiendo de varias cosas, ¿no? Dependiendo de la fragmentación de esa coalición, dependiendo del disciplinamiento que tengan los partidos de la coalición, y sobre todo dependiendo del ciclo
del momento del ciclo en donde se utiliza el instrumento, ¿no? Porque no es lo mismo utilizar este instrumento en un momento donde la coalición a lo mejor se está desgajando, que utilizarlo al inicio, donde la coalición tiene todavía una potencia parlamentaria que de pronto con el tiempo pierde, ¿no? Entonces, no es trivial que este instrumento se haya utilizado de manera ómnibus y en los primeros 100 días de este gobierno. Me parece que allí hay, obviamente, y lo hemos hablado varias veces, consideraciones de carácter estratégico, que en este caso fue muy favorable para el gobierno. Había también, en este caso particular, esto no se puede extender hacia el resto, pero había un contexto social, producto de la emergencia sanitaria, que de alguna manera también jugó un papel en ese caso puntual. Así que... Sí, pero la emergencia sanitaria en realidad fue accesoria, quiero decir, el gobierno ya en la campaña electoral había anunciado que iba a ir por este camino, ¿no? Sin duda, pero digo que puede haber allanado, y creo que algún rol jugó en términos de que la oposición se aviniera a un tratamiento un poco más pacífico, un poco más institucional del que podría haber habido si el contexto hubiese sido otro, ¿no? Estamos yendo al galope, ¿no? En el comentario de este artículo preparado con los antecedentes del mecanismo de urgente consideración en Uruguay. Ustedes van a poder acceder a él en nuestro sitio web, van a poder leerlo completo, con sus números, con sus tablas, con sus gráficas. Después de esta pausa, les propongo a Fernanda y a Diego que punteemos qué es lo que conviene reflexionar, qué es lo que ustedes entienden que deja como asignaturas pendientes para el sistema político la experiencia acumulada en esta materia, sobre todo después de la última, ¿no? De la ley de urgente consideración de este gobierno. El mecanismo de urgente consideración en Uruguay, origen, usos y riesgos. Ese es el título del artículo que prepararon para el quinto y último foro de la máquina de aprender los politólogos Diego Luján y Gonzalo Puch. Hoy estamos hablando con Diego acá en estudios, estamos con Fernanda Boidi, coordinadora junto a Fito Garcés de la máquina de aprender. Estamos adelantándolos a este coloquio de esta semana. Fernanda, a partir de lo que señalaba Diego en los minutos anteriores, bueno, y a partir de lo que tú misma leíste y discutiste sobre el documento, sobre el informe, ¿qué agenda te parece que deja esta experiencia uruguaya con este mecanismo? Bueno, que quede en la agenda el mecanismo es una de las aspiraciones que tenemos con Fito desde la máquina de aprender, porque justamente lo que nos muestra el trabajo de Diego y de Gonzalo, a través de la sistematización tan clara, además, que ellos hacen de cómo ha operado el mecanismo, es que ha habido grandes diferencias, ¿no? Y esta última en particular presenta una combinación un poco complicada de el mecanismo de urgente consideración con la cantidad de artículos y la cantidad de temas, como lo planteaba Diego. ¿Por qué? Porque si bien una ley de estas características es perfectamente legítima y absolutamente constitucional, como también lo decía Diego, y que además se ampara en un anuncio previo de campaña, digamos, y en un acuerdo programático entre los partidos que conforman la coalición. Está bien, la ley que llegó, en el marco de esta estrategia probablemente, la ley que llegó al Parlamento tenía artículos que iban más allá de lo que se había acordado en ese documento de compromiso con el país, y entonces terminaron algunos artículos no pasando, ¿no? Como parte de esa estrategia, pero había un acuerdo mínimo que ya estaba comprometido. Por eso pasó, porque además se apoya en una mayoría parlamentaria. Pero lo cierto es que este mecanismo, utilizado de esta manera, que favorece la gobernabilidad, ¿sí? Apoyado en una coalición que digamos, en un momento temprano del gobierno, donde todavía es más fuerte y demás, tiene la contracara de debilitar el debate parlamentario, ¿no? Acá hay un trade-off, una tensión entre favorecer la gobernabilidad o promover el debate y la inclusión de diferentes perspectivas y de matices, que es lo que sucede en el Parlamento por definición, por esencia de la tarea, del rol que hace el Parlamento. Entonces, lo que nos queda para pensar y para discutir es, bueno, ¿alcanza con las limitaciones de temporalidad y temáticas que establece la Constitución? ¿O tendríamos que pensar en algún otro tipo de limitación para estos artículos, para este mecanismo? Como por ejemplo, la cantidad de temas a cubrir. Con Fito, cuando pensamos la máquina de aprender, y además
es algo que hemos discutido mucho. Bueno, la democracia uruguaya ha evolucionado cognitivamente como lo hacen otros cuerpos, ¿no? Otros seres vivos y otras instituciones. Y de esto también tenemos que aprender. Y el insumo que ofrecen Diego y Gonzalo es muy importante para eso, porque nos ofrece una mirada aséptica de cómo ha funcionado el mecanismo y se transforma entonces en una herramienta para pensar, bueno, qué posibles consecuencias pueda haber. No estamos hablando de mecanismos no democráticos o que atenten contra la democracia. Estamos hablando de promover el debate para ver si estos mecanismos se pueden ajustar de modo que sean más funcionales aún a la democracia. Me parece que esa distinción es importante. Sí, y tengo la impresión de que hay otro punto que se puede agregar a la reflexión, que es qué ocurre cuando el mecanismo de urgente consideración empleado en el formato ómnibus, o sea, con una cantidad de asuntos adentro del proyecto, todavía luego se enfrenta a un referéndum, ¿no? Porque decíamos que esto hasta ahora no había ocurrido. Lo decía Diego recién, la LUC del gobierno de la calle Pou es la más amplia de la historia en cuanto a capítulos, pero además es la primera que enfrentó un referéndum. Y ya vimos lo complicado que es, a su vez, el debate con vistas a la consulta popular, cuando la ley es tan amplia, cuando tiene tantos temas, tiene tantos artículos, ¿no? Es que lo mismo que vale para el Parlamento, vale luego para la opinión pública. Es otra vez un problema de instrumentos y objetivos. Es decir, lo mismo que le sucede, el mismo dilema en el que se encuentran los parlamentarios. Este paquete tiene cosas que yo quiero y cosas que no quiero a la vez, pero yo solamente tengo un sí y un no. Es lo que le pasa a la gente en una opción binaria, salvo que el recorte, esto lo hemos hablado y no vale la pena ingresar en eso ahora, pero salvo que el recorte de los temas que se someten al referéndum esté lo suficientemente bien hecho como para que se conforme una mayoría negativa dentro del cuerpo electoral, ¿no? Pero si otra vez se incorporan muchas cosas, y ese era uno de los problemas del recorte que se hizo del referéndum, lo que hace es otra vez poner en un dilema al ciudadano. A mí me parece que suscribo todo lo que decía Fernanda respecto de bueno, lo que se puede pensar y lo que se debe pensar acerca de los límites, las ventajas, las desventajas del instrumento. Yo agregaría simplemente el hecho de que, dado que esto es una consideración de carácter político, partidario, y dado que en las últimas elecciones, y nada parece indicar, aunque no lo sabemos, que se haya detenido ese proceso, hay un aumento, si se quiere, de la fragmentación en el sistema político. Recordemos que entraron 7 partidos al Parlamento, probablemente por primera vez en la historia, al menos en la historia reciente, y digamos, uno podría pensar de que la utilización de este mecanismo como vía rápida para legislar se podría llegar a institucionalizar en la medida en que no sería necesario ya tener incluso una coalición mayoritaria para conformar el gobierno. Podríamos estar en la presencia de una situación en donde sea conveniente tener una mayoría simple, no una mayoría absoluta, una mayoría que pueda prevenir del rechazo, y no una mayoría que avale las políticas del Ejecutivo en el Legislativo, y por lo tanto me parece que eso sí sería un deterioro democrático, ¿no? Es decir, legislar sobre la base de que no hay una mayoría que pueda oponerse, pero tampoco hay una mayoría a favor, y entonces, a mi modo de ver, el riesgo que tiene el instrumento, que bien utilizado puede tener sus ventajas, es que se institucionalice como una vía rápida para legislar. Eso le otorga menos legitimidad. Ya ha pasado en otros países con mecanismos análogos, entre comillas, ¿no? Pienso en Argentina, con los decretos... los decretos de necesidad y urgencia, los DNU, que siempre existieron, pero que desde la presidencia, porque esto es otra cosa interesante, creo que está un poco en el espíritu de lo que Fernanda y Fito tienen en mente con el proyecto de la máquina de aprender. Hay algo que tiene que ver con la institución, con la regla, y hay otra cosa que tiene que ver con cómo esa regla en algún momento empieza a ser utilizada de manera no informal, porque no es un desvío, pero quizás de manera abusiva, quizás de manera repetitiva. El decreto de necesidad y urgencia en Argentina, que es parecido, aunque no es igual, tiene otras características. Bajo la presidencia. Por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia en Argentina entra en vigor apenas lo aprueba el Poder Ejecutivo y después se ve qué pasa en el Parlamento, ¿no? Exacto, hay una cámara de revisión, ¿no? Es distinto, pero digamos que va más o menos por el mismo lado. Totalmente, es una forma rápida de legislar y lo que pasó es que a partir de la presencia de Carlos Menem se disparó el uso, digamos,
casi que buena parte de las decisiones importantes pasaban bajo la forma de DNU. Eso todavía no pasó en Uruguay. Y es probable que no pase. Pero el tema es que si puede pasar que un gobierno avance un programa de gobierno entero por la vía de la urgente consideración, eso me parece que, pese a que no pasó, podría estar pasando, y en el caso de que ocurriera, eso a mí me parece que sí podríamos estar habilitados de decir, eso impacta sobre la calidad de la democracia porque impacta sobre la legitimidad de las decisiones. Bueno, ¿y cómo se discute esto en el sistema político? Primero no sabemos si hay un ambiente como para hacer estos ajustes, por lo menos en el uso del mecanismo de urgente consideración. Ahora, si hubiera ambiente, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De una reforma constitucional? A ver, nosotros llegamos a identificar sobre el final del trabajo algo así como 2 escenarios, ¿no? Un escenario implica, sin lugar a duda, una reforma constitucional, es decir, una ley constitucional que hay que aprobar por el Parlamento, que requiere sí o sí un acuerdo político. Si están las condiciones o no dadas para ese acuerdo, la verdad es que no lo sabemos. Es una de las cosas que, entre otras cosas, hay que explorar. Pero otra de las cuestiones sobre las cuales se puede avanzar es algo así como un pacto del sistema político que no necesariamente se institucionalice en una reforma constitucional, pero que haga a un acuerdo del sistema político de gane quien gane en las próximas elecciones, porque de eso estamos hablando. Este instrumento debería tener algunos límites en, por ejemplo, la cantidad de temas que se pueden incluir, qué temas se pueden incluir, qué temas no, o cuántos, más allá de cuáles. Y eso sería algo así como un acuerdo blando, que por supuesto la capacidad de incidir sobre la realidad dependerá de cuán dispuestos estén los actores políticos que ingresaran en ese acuerdo a cumplirlo, ¿no? Pero sí, no hay otra alternativa a explorar algún acuerdo voluntario, o si no, de lo contrario, algún tipo de limitación constitucional que requiere sí o sí una reforma. En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. De esta forma nos hemos adelantado, nos hemos ubicado en el tema a partir de lo que el equipo de La Máquina de Aprender ha estado elaborando, con vistas al coloquio, este coloquio del próximo jueves que, según ya expliqué, será a las 19 horas en el Paraninfo de la Universidad de la República, que durará 2 horas o un poco más, y que tiene 2 mesas, ¿verdad, Fernanda? La primera, digamos, de carácter académico, porque en ella justamente los autores de este estudio, Diego Luján y Gonzalo Puch, van a exponer y van a tener los comentarios de Rosario Queirolo, de una colega, Rosario Queirolo. Y después, la segunda instancia es una mesa política, que va a estar integrada por Pablo Mieres por el Partido Independiente, Fernando Pereira por el Frente Amplio, Guido Manini Ríos por Cabildo Abierto, Pablo Iturralde por el Partido Nacional y Ope Pasqué por el Partido Colorado. ¿Qué esperan ustedes de esta segunda parte, sobre todo? Sí, que el sistema político empiece, de pronto, no sé, Fernanda puede hablar un poco más sobre esto. Nosotros, en tanto autores del trabajo, lo que esperaríamos sería que se tome como un insumo valioso, para bien o para mal, para iniciar esta discusión y ver hasta qué punto los políticos están Fernanda, alineados. ¿Tu expectativa cuál es? Sí, la verdad que estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido la iniciativa de La Máquina de Aprender en general y este foro en particular, porque hemos convocado a los líderes partidarios, muchos de los cuales han sido los voceros de sus respectivos partidos en la discusión de este último uso del mecanismo de urgente consideración, y esperamos reacciones, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Cuál es la posición de los partidos en relación a esto? Seguir con el mecanismo, pensar, avanzar en algunas de estas líneas que proponen los autores en el final del artículo y que Diego mencionaba hace un minuto. Pero antes, ¿vale la pena discutir sobre esto? Ahora que pasó la turbulencia de esta última ley de urgente consideración, ¿ya nos olvidamos o es algo que los partidos tienen en carpeta? Por ahora, si me rijo por la información pública, se olvidaron. El tema desapareció por completo. Desapareció. Exactamente. Bueno, entonces nos enteraremos el jueves en este coloquio abierto al público, abierto por 2 vías, ¿no? Presencial, la gente puede ir allí al Paraninfo de la Universidad de la República, o puede seguir las discusiones por streaming, va a haber una emisión en vivo. ¿Cómo se hace para participar, Fernanda?
Bueno, se pueden registrar tanto para la participación en persona como para la participación virtual a los efectos de organizarnos. La entrada es absolutamente libre, pero precisamos un registro que se hace a través de la web del proyecto, que es evoluciondemocrática.ui. Allí van a encontrar el artículo también y otros materiales relacionados. Y permítame comentar un par de aspectos más sobre el evento del próximo jueves. A ver. Como todos los demás foros, es auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer, aquí en Uruguay, que ha facilitado todas las actividades de la máquina de aprender, pero a cargo de la conducción y moderación va a haber dos periodistas que seguramente todos conozcan, porque Romina Andrioli y Emiliano Cotelo van a ser quienes van a llevar adelante la moderación del primer y segundo panel respectivamente. Va a ser un gusto, sí. Va a ser muy interesante jugar ese papel. Ojalá ayudemos. Ojalá desde la moderación, desde la conducción de las mesas, le demos dinámica para que surjan justamente los elementos, los insumos que estamos buscando para el futuro de estos abordajes, ¿no? Así que bueno, gracias por la invitación, Fernanda. Fernanda Boyd y Diego Luján han estado con nosotros hoy. Nos reencontramos el jueves. Con mucho gusto, muchas gracias. Con todo gusto, muchas gracias. Arte UI en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte UI en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. El invitado de esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva es Julio Arreche. De él tenemos en el estudio este cuadro que tiene 1,20 de base por 90 centímetros de altura, que es un óleo sobre lienzo, que se titula 7 de octubre y que fue pintado en el año 2019. Yo decía más temprano que nos cambia el aire, ¿no? Nos cambia el ambiente, Gabriela, ¿no? En una jornada tan gris, lluviosa, húmeda, sí, esta sí, imagen va para otro lado. Sí, nos lleva para otro lado. Ya, bueno, sin conocer el nombre nos lleva y conociéndolo más todavía, ¿no? Por las flores en ese jarrón, bueno, que nos da como otra época, o por lo menos otra sintonía, si no tan gris. ¿Tenés identificadas las flores? ¿Las decodificaste? ¿Las calaste ya? No, porque son blancas, pero 7 de octubre es temprano para jazmines, ¿no? No, jazmines me Aparte parece que no son. Ese amarillito en el medio, no. Unas fresias blancas podrían ser. Bueno, los oyentes dirán qué flores son y por qué este cuadro se llama 7 de octubre. Pueden ir a observarlo junto con otras obras del mismo autor en nuestra cuenta en Instagram, en Perspectiva UI. Pero les doy algún dato, mientras tanto, a propósito del autor. Julio Arreche comenzó a pintar sobre cartón a los 12 años, usando esmaltes y restos de pintura que su padre guardaba en el galpón de su casa. Recuerda su primera escultura, un caballo en madera parado de manos. En su adolescencia aprendió a trabajar en ese material, la madera, pintando y esculpiendo pumas y caballos. A lo largo de su vida, en sus ratos libres, continuó modelando, esculpiendo, pintando y tallando en madera. En el año 2016, con más de 36 años de trabajo, se retira de su actividad laboral. Se retira del cargo que ejercía, jefe de cómputos de un banco privado de Plaza. Ya jubilado, se dedica a partir de ese momento por entero al arte y a la música. Y fíjense ustedes, no ha difundido lo que hace más allá de sus familiares, algunos amigos y su página de Instagram. Bueno, hoy está con nosotros porque, a sugerencia de su esposa, eligió este ciclo Arte UI en Perspectiva para empezar a mostrar lo que hace.
¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad en donde generás puntos que equivalen a dinero real para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 21996 000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país.